Muy buenos días, tengan todos bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Quisiera dar comienzo felicitando a la Asociación de Estudiantes de Historia por esta iniciativa que me parece una sumamente importante por el trabajo interdisciplinario que vamos a estar compartiendo en breve. Bajo este título de Entre anzuelos, yolas y redes, una mirada a la pesca en Puerto Rico. Estoy seguro que vamos a compartir un trabajo, el fruto de investigaciones recientes sobre un tema que ha sido muy poco estudiado desde perspectivas históricas y de su contenido cultural. Quisiera darle la bienvenida al centro a los tres distinguidos profesores que nos acompañan, entre ellos la doctora Eliselma Robles Álvarez, que ya estuvo con nosotros en una jornada anterior y acabamos de reclutarla para enero. Nosotros no perdemos mucho tiempo invitando a la buena facultad. También a Janet Ramos García, que es estudiante graduada aquí en el centro, y que va a estar trabajando sobre una ponencia que está vinculada a su trabajo de investigación doctoral, ¿no? Sí. No bueno, parece que hay una gradación en términos del tema y también nos complace enormemente tener la presencia del doctor Manuel Valdés Piccini. Quisiera también reconocer entre los visitantes al amigo Néstor Duprey, al doctor Ángel Quintero y a otros distinguidos amigos que nos acompañan en esta ocasión. Nuevamente mi felicitación para la Asociación de Estudiantes de Historia. Estoy seguro que vamos a disfrutar enormemente compartiendo y aprendiendo de estas investigaciones. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias por el saludo. Quisiéramos pedirle también al rector que nos dé un saludo a todos los presentes. Buenas tardes. Esta es la parte que a mí me gusta de ser rector. Este saludo para este tipo de actividad tan importante y tan relevante para este centro. Me uno a las palabras del decano. La Asociación de Estudiantes de Historia, estudiantes graduados de Historia, aquí ha sido motor de una gran cantidad de iniciativas, igual que la Asociación de Estudiantes de Literatura. Y realmente estamos bien agradecidos porque cuando vino la Middle State hace 2 años, nos dijo, ustedes son un tesoro nacional, nos dijeron. Pero hay varios elementos que los hacen ustedes verdaderamente excepcionales. Primero, el legado y la visión de don Ricardo Alegría, nuestro fundador. Segundo, la facultad de nosotros, que es de primera. Y tercero, sus estudiantes, que son de primera. Aquí el estudiantado nuestro es un estudiantado muy particular, que vienen aquí porque quieren realmente hacer una contribución al país en diferentes áreas. Y yo creo que muchos lo han logrado. Ahí están las 400 tesis nuestras, se han publicado muchísimas de ellas, así que realmente es un honor para mí tener estos estudiantes y compartir con ellos de igual a igual en todos los campos de las especialidades. Y especialmente, ¿verdad?, en este caso, reconocer a Olga, la presidenta, y a Carlos, que fue el que hizo cargo, ¿verdad?, de esta actividad. Y a los invitados, pues ni se diga, ¿verdad? No conocer a aquel estudiante nuestra, pero ahora hablamos y tenemos muchos familiares y conocidos en común. Y a Manuel lo conozco hace muchos años del mundo arqueológico, antropológico, y Eliselma también, que participó con nosotros al comienzo del programa de arqueología que tenemos aquí, que es nuestro más reciente programa graduado. Así que bienvenido a este centro y vamos a disfrutar de verdad de unas conferencias de primera, así que muchas gracias. Bien, ahora sí, para no darle mucho al asunto, lo voy a dejar con Nancy Santiago, la compañera Nancy Santiago, quien va a estar moderando el panel y presentándole a los primeros paneles. Buenas tardes a todos. Nancy Santiago, tesorera de la Asociación de Estudiantes Graduados de Historia, paga sus cuotas.
Nuestros invitados tienen entre 15 y 20 minutos para hacer su ponencia y me va a tocar a mí hacer así que por favor tengan paciencia conmigo cuando se les diga. Vamos a comenzar presentando a Iriselma Robles Álvarez, quien luego de un bachillerato en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se doctoró de la Universidad Autónoma de México, especializándose en estudios mesoamericanos. Ha participado en diversos recitales en Puerto Rico, México y Santo Domingo. Ha publicado 2 poemarios, De Pez Ida, en la editorial Isla Negra en 2003, e Isla Mujeres, de la editorial Fragmento Imán en 2008. Fue primera finalista del Premio Nacional de Poesía de 2009 del Pen Club de Puerto Rico por su poemario Isla Mujeres. Su interés tanto etnológico como poético la ha comprometido con una investigación sobre el mundo simbólico de las comunidades de pescadores. El libro lleva por título La marejada de los muertos, tradición oral de los pescadores de la costa norte de Puerto Rico, publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 2009. Participa en la Antología de Pesca y Pescadores de América Latina y el Caribe, que se publicará bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional en Pensa. Fue poeta... ¿Perdón? Ya salió. Alegría. Fue poeta invitada al segundo Festival de la Palabra en Vallajá, en San Juan, de 2011. El título de su ponencia será Mar y Tierra, la cultura pesquera en Puerto Rico. Le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes. Entro de lleno porque son 20 minutos nada más. Me orienta en esta tarde una certeza. El binomio mar-tierra oculta en Puerto Rico una distancia e incluso una contraposición que encontramos cultivada, convertida casi en tradición, en algunas de nuestras obras literarias canónicas. Lo interesante es que la investigación se abre desde uno de los ángulos de la narrativa oral puertorriqueña, la de los pescadores. A ellos también reconduciría si es que fuéramos a abogar por una poética del mar. Sin embargo, mi propuesta no será la necesidad de que los escritores recuerden o miren nuestro mar de otra manera, de frente y no de espaldas frente a la montaña, sino que reconozcamos el valor literario de la narrativa popular de los pescadores que los etnólogos debemos rescatar del olvido y del pasado. Pedreira. ¡Pum! De más está decirlo, titula su libro Insularismo y sin embargo, a lo largo del texto se ocupa de la necesidad de abrir las puertas de Puerto Rico al continente americano. Lamenta que la mirada hacia el continente, así como la mirada del hombre continental, nos está vedada. Vivimos encarcelados entre muros de agua, título que tomo de la novela de José Revueltas, tan a tono aquí. La imagen de la soledad que presenta Insularismo se parece en todo punto a la expuesta por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, pero nuestra soledad está demarcada por su visión limitante del mar. Pedreira ve un muro, la causa de nuestro más lamentable aislamiento. La oposición, mar-tierra, se presenta como la necesidad de trascender nuestra soledad, pero saltar el muro de agua no es tan fácil para el autor. No olvida, y ahora parafraseo a Pedreira, que estamos solos, insulados, aislados. Habla del extrarradio y el extramuro porque sabe que estamos cercados por el mar. La isla es una jaula muy pequeña, el alma no puede escapar su enchiqueramiento. Somos Robinson Crusoe, los solitarios de una isla cripta que nos obliga a la rigidez del cuerpo muerto en contra del movimiento de la vida o el hieratismo de la tierra en contra de la fluidez marina. Cito a Pedreira. Y esta soledad, mordaza del derecho que nos amputa de los fraternos núcleos intelectuales,
y nos desvía de las nuevas corrientes del pensamiento que agita la conciencia del mundo, constituye aún hoy una de las señales más represivas de nuestra cultura y un factor explicativo de nuestra personalidad carbonizada. El brazo de mar no le permite estrechar los brazos de los otros hispanoamericanos. Para Pedreira solo el isleño puede estar solo, porque no tiene, cito, el bulto de la tierra tan propicio para aclarar y engrandecer las figuras, que sí tiene el hombre continental. Se lamenta de que a los isleños, cito otra vez, ni desiertos, ni planicies, ni amplios valles nos ayudan a estirar la visión y estamos habituados a tropezar con un paisaje inmediato que casi tocamos por sus cuatro puntas. Pero lo que nos ha enseñado la nueva crítica de insularismo es que después de ese punto de partida, el canon seguía por derroteros inhóspitos como los del paternalismo, el racismo y la exclusión de unos puertorriqueños del marco de lo puertorriqueño forjado por Pedreira, el otro negro, pobre, jíbaro, mujer, y ahora añadimos el otro pescador que Pedreira negó como significante de lo puertorriqueño en su afán hispanófilo, es destacado por los críticos Juan Gelpi, Arcadio Díaz Quiñones y Juan Flores, entre otros. Estos críticos ponen de manifiesto que las respuestas pedrerianas, lejos de acercarnos al otro hispanoamericano, nos alejaron del otro puertorriqueño. Pero ese canon literario puertorriqueño que descubre Pedreira en el siglo que considera más productivo, el siglo XIX, también se olvida del mar. El mar Seno Gandía, el mar Tapia y Rivera, así como el mar de su contemporáneo Marqués, de forma idéntica a Pedreira, dejan ver que el intelectual puertorriqueño también daba la espalda al mar. La Charca, de Manuel Seno Gandía, es una novela de tierra adentro que, sin embargo, mira fugazmente el mar con los ojos del personaje Montesa. Nacido entre cafetales, a Montesa, cito, el mar le parecía grande, hermoso, a su imaginación sin cultura le faltaban puntos de comparación en la tierra y los buscaba en el cielo, pensando que la enorme superficie de agua era tan grande como la techumbre celeste. Cierro cita. Un día Montesa bajó a la costa y no regresó. Hizo todo tipo de trabajos en el muelle, hasta que un día un capitán de barco le dice a Montesa que pida un premio por haberlo cuidado durante la enfermedad. Montesa pidió ser marinero y desde entonces vivió el mar como puerta abierta a sus sueños. Sin embargo, regresa. Es el hombre de confianza de Juan del Salto, al que todos miran con extrañamiento porque viene del mar, es un ser de tránsito, desarraigado, libre, todo lo contrario a los campesinos que trabajan bajo sus órdenes. A su regreso, se aisló en su casa con su familia y nunca compartió la anchura del mar con los campesinos que chapoteaban en las aguas estancadas de la charca. Solo Montesa había conocido el movimiento de las aguas. Sin embargo, el siglo XIX tiene una obra que apunta hacia la posibilidad de una descripción del mar como punto de partida de la narración. Cofresí, novela de Alejandro Tapia y Rivera, propone desde su título que hablará del elemento que fue más valioso para el joven pirata. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando me encontré con un escritor del aire y no del agua? Sigo en esto a Bachelard, en el aire y los sueños. Pues las velas henchidas de aire de la goleta Mosquito reciben toda la atención en la obra, cuyas descripciones del mar son pocas. Conté dos, y como vehículos metafóricos para describir distintas escenas de los personajes. La voz narrativa resulta aún más alejada del mar que la de Seno Gandía, siendo que la obra transcurre la mitad del tiempo en el mar. Cuando describe la captura final del pirata Cofresí, el mar también es una cárcel. Cito a Tapia. Sería mediodía cuando llegaron a lo más alto de la cordillera en aquel punto. Tendió el expirata la vista a uno y otro lado, por una y otra parte el mar, testigo y campo de sus tropelías, en medio la tierra, cercada por aquel mar como una roca.
Resulta increíble que en voz tan temprana en nuestra literatura el mar sea cerco, convirtiendo la tierra isleña en una roca estéril y en prisión. Por otro lado, y en otro siglo, La víspera del hombre de René Márquez encuentra su mar. Al igual que Montesa, Pirulo nace tierra adentro, pero cuando baja a la costa y descubre el mar, a pesar del miedo que le produce, llega a comprenderlo. Lo que narra el capítulo 19 de la novela se asemeja en todo punto al planteamiento del filósofo Franco Cassano. Cito: «El hombre puede doblegar al mar también nadando, sometiendo su propio cuerpo a la movilidad del agua, haciéndose anfibio, importando y descubriendo en sí mismo la ajenidad del mar y no exportando a la nave su terrenalidad. Pirulo doblega al mar, pero no se descubre ajeno. En cambio, en el mar se ensimisma y aísla. Allí encuentra la soledad que anhela, exporta al mar su terrenalidad cuando dice: solo la compañía del mar pudo brindarle la soledad necesaria». Pero Pedreira no está solo cuando mira el mar. Lo mira en compañía de otros solitarios, parafraseando a Octavio Paz, los intelectuales puertorriqueños que lo ayudaron a construir una pared entre la tierra y el mar, como si en un juego de aliteración dijeran todos a la vez: el mar es muro. Parece que los únicos que hubieran podido superar ese muro en la práctica cotidiana de sus vidas y sus creaciones simbólicas serán los pescadores, un grupo social marginado y olvidado. Los únicos que pueden mirar la isla desde un afuera, desde la inmensidad, son nuestros pescadores. Olvidados por Pedreira, hoy siguen en nuestro olvido, habitantes de un mar que desconocemos todavía. Graciela Alcalá, editora de Pescadores en América Latina y el Caribe, Espacio, Población, Producción y Política, acusa este abandono, no solo en su país natal México, sino en el mundo latinoamericano en general. Resume Alcalá: los pescadores son esa rara avis que se identifica como ser único e irrepetible y que simultáneamente no puede vivir en solitario, como tampoco lo puede hacer el ser humano. Coincido en todo punto con la investigadora, sobre todo porque uno de mis informantes me dijo con otras palabras lo mismo: el pescador es una especie en extinción. Pero desde el siglo XIX, como consta en nuestra literatura, como lo vemos hoy en coincidencia con la mirada aguda de Graciela Alcalá, siguen siendo los otros solitarios. No obstante, ellos pueden rellenar el vacío de nuestra literatura telúrica con vasos repletos de agua de mar. Nuestra literatura oral es la única que nos habla del mar. Incluiría el mar en nuestra estrecha y enchiquerada mirada hacia nosotros mismos. Es tarea del etnógrafo recopilar esas historias, los cuentos de pescadores, narrativas espaciales, porque tienen lugar en el escenario ocupado por el narrador y su oyente. A esta tarea de recopilación le llamo etnopoética del mar. En el libro La marejada de los muertos reconocí la metáfora, pero no me percaté de que su poética encerrara una narrativa común a todos los pescadores de la costa norte. Solo había escuchado una línea de esa gran narrativa. La marejada de los muertos viene antes o después del 2 de noviembre, del Día de los Muertos. Allí expuse varias historias fantásticas que figuran también en la compilación de Graciela Alcalá, para ejemplificar en qué consistiría esta etnografía poética, porque el mar, según Bachelard, en el agua y los sueños, lo es en sí mismo desde su inmensidad como materia acuosa. Quiero ahora incluir una historia inédita en el libro. Piloto, pescador de Aguadilla, nos da un cuento de espantos y apariciones. No son los yolones que veía ascender del mar para luego sumergirse de nuevo como si fuera obra del pirata Cofresí, sino algo que le pasó en el mar y se confirmó en tierra, un presentimiento. Me fui a pescar chicharras, pero había un presentimiento en el cuerpo mío que me decía, y yo le dije al muchacho: mira, vámonos. ¿Y por qué nos vamos? Bueno, no te quiero decir, pero vámonos. El presentimiento mío era que a las 12 de la noche me iba a coger en el camino, que me van a coger las 12 de la noche en el camino en la oscuridad. Sabes que no era un presentimiento, que no era a la 1 de la mañana,
que era a las 12 de la noche. Entonces llegamos, varamos y él se fue para su casa y yo me vine para la mía. Pero cuando voy llegando a un sitio, entonces acostumbro que cuando yo hago así, entonces bajo la cabeza. Cuando ve algo sobrenatural, baja la cabeza. Entonces yo voy así, cuando miro una cosa así que me volteó la cabeza para que yo mirara lo que había, se me paran los pelos. Entonces cuando yo miré, aunque yo quisiera mover el pie primero, no pude. Aquello era una cruz como así de grande y esa cruz estaba ardiendo en candela, botaba una peste, porque por eso es que yo dije aquí, por eso fue que cuando ella me cogió y me hizo así, me dio la peste, ¿sabes? Eso me dio en la cara así, ya la tenía en la nariz, y cuando yo llegué a casa y llamé a esta, su esposa, esta cuando me vio me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, te cuento, pero no podía. Aquello como que me quiso aguantar todo, que todo el temor me lo acomodó, no me lo aflojó, que nunca pude tirar el pie ligero, no podía estirar el pie. Aquello yo después saqué porque había muerto un vecino y yo había ido al primer novenario de él y entonces eran 3 novenarios y en ese yo no fui. Y eso es lo que yo malicié que había sido. Tú sabes que yo el presentimiento que había tenido pescando era que me daban las 12 de la noche en el camino. El mar Pedreira es un muro, el mar Tapia y Rivera es un cerco, el mar Seno Gandía es una visión lejana, el mar Marqués es un mar para solitarios, el mar de nuestros pescadores no es cripta ni cárcel, se mueve y ellos se mueven con él. Cuando hay marejada miran desde lejos o se meten si son bravos, enfrentan a los otros que nadan junto a ellos entre las olas y viven la inmensidad con una libertad que fluye en sus cuentos, que le presta la fluidez del agua a sus relatos. Una etnopoética del mar mostraría zonas oscuras de nuestra literatura y pondría de manifiesto la relevancia de la literatura oral en nuestro país. Muchas gracias. Olvidé mencionar que las preguntas las vamos a dejar para el final de la ponencia. Bueno, ahora viene Janet Ramos García, pertenece al programa de maestría de estudios puertorriqueños y del Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es natural de Cabo Rojo y es la coordinadora de la revista Fuete y Verguilla, que hay unas muestras afuera. Por la misma mantiene un contacto directo con los pescadores y pescadoras comerciales y artesanales alrededor de toda la isla, quienes la reciben amablemente y le abren las puertas a ese mundo entre anzuelos, yolas y redes. Entre sus escritos destacan Buscando las mujeres en la pesca, La lucha del cibuco contra la corriente, además de varios perfiles de pescadores y pescadoras de Puerto Rico. El título de su ponencia es Siguiendo los pasos de la mujer en la pesca. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero hacerles una pequeña historia antes de comenzar con mi presentación, y es como yo llego a trabajar con estas cosas de la pesca. Bueno, como ya escucharon, yo soy natural de Cabo Rojo y mi fascinación por el mar viene desde que yo era pequeñita, porque yo escuchaba a mami y a papi hablando sobre un pariente que teníamos que tenía una pescadería en Puerto Real, en Cabo Rojo. Ustedes saben que Puerto Real es la comunidad de pescadores más grande de Puerto Rico. Él se llamaba Lalo Escoba, Lalo Vega. Y eso hacía, yo provengo de una familia muy pobre, pero en mi casa por lo menos una vez a la semana no faltaba el pescado en la mesa. Y yo me acuerdo que mami lo desmenuzaba por aquello de que nosotras no nos fuéramos a hincar con las espinas, y hacía toda esta historia y nos preparaba el caldito de pescado con el funche, y aquello era maravilloso. Así que esa fascinación la arrastré durante años, durante mis largos 54 años, y un día cuando mis hijas entraron al colegio de Mayagüez y estaban a punta de graduarse, yo tengo 3 hijas, yo veía como ellas disfrutaban sus estudios. Yo soy enfermera graduada, por si acaso. Bueno, yo estudié enfermería graduada, pero yo no soy enfermera, no trabajé ni un solo día en eso. Yo decidí, cuando yo veía el gozo de mis niñas cuando hacían investigaciones, 2 de ellas son biólogas y tienen otros estudios locos, y la chiquita estudia educación física,
Y yo me dije, yo tengo que tener eso también, yo necesito eso en mi vida, yo tengo unas deficiencias que yo tengo que llenar, y volví al colegio. Y la primera clase que tomé, la tomé aquí con el jefe a mi izquierda, con el doctor Manuel Valdés Piscini. Yo hacía esta historia recientemente en otra ponencia que hice. La clase se llamaba Geografía Cultural. Y yo siempre me decía, que yo estaré cogiendo este curso, ¿sabes cuál será? Pero las cosas se encaminan de una forma. Y la clase fue bellísima, y yo contaba que cuando se acabó la clase yo terminé en depresión, y recuerdo que fui a la oficina de él y se lo dije, yo no sé cómo yo voy a vivir el resto de mis días sin esta clase, porque la clase fue una cuestión maravillosa, y él habló de Puerto Real en esa clase. Yo estaba como pez en el agua en la clase, felicísima de que estuvieran mencionando a Puerto Real y todo lo que tenía que ver con la pesca. Así las cosas, un domingo de la mañana me voy para Puerto Real, yo no perdí el contacto con el jefe. Y a él le molesta que le diga el jefe, y por eso es que me gusta decirle jefe. Así las cosas, una mañana, domingo por la mañana, yo me fui a comprar pescado a Puerto Real, como hago prácticamente todos los domingos que puedo. Y mientras esperaba que llegaran los pescadores, llegó una yolita con varios de ellos, y yo les escuché hablando sobre que habían estado en Los Cayos y habían llevado una sopa de pescado, y los pescadores, los hombres, habían hecho toda la comida y no sé qué cosa. Y yo no podía dejar de escucharlo. Entonces llegué a casa y le envié un email a Valdés y le dije, escuché esto y esto y esto, y la contestación de él fue, estás hecha una antropóloga. Y yo, me pillé, yo estaba tan feliz porque yo estaba hecha una antropóloga. Finalmente él me ofreció trabajo. Mi trabajo consistía en entrevistar pescadores, y las entrevistas iban en relación a qué comen los pescadores en torno a los pescados, a los mariscos, etc. Pero mis entrevistas nunca fueron de media hora. Yo hacía unas entrevistas de 3 horas fácilmente, y no tenía problema en quedarme hablando con ellos. Hasta que Valdés me ofreció entonces la coordinación de las revistas Fuete y Verguilla. Yo empecé con las revistas, todavía recuerdo cambiándole el color. Y Valdés no le gustó el color que yo le di a las revistas. Pero bueno, la revista fue evolucionando y él me permitió entonces seleccionar el tema. Y un día yo le dije, vamos a hacer algo sobre la mujer en la pesca. Y él me dijo, mira, para la próxima revista, y para la próxima revista, hasta que finalmente logramos La Mujer en la Pesca. Y hacer La Mujer en la Pesca obviamente conllevó que yo tuviera que buscar las mujeres en la pesca, y aquí es donde quiero llegar. Si me pones a correr la presentación, Cali, y les voy a decir por qué es importante esta presentación. No hay nada. Bueno, lo que están escuchando es una canción que la interpreta Pedro Guerra y se llama El Pescador. Y si ustedes ven, la imagen que están viendo es de un pescador. Déjame ver cómo pasó esto. Vale. Disculpenme un segundito, pero es que yo nunca había trabajado con esto. Bueno, y ahora tienen otra canción más. La canción se titula también El Pescador, la interpreta una mujer, Totora Momposina. Cuando escuchamos hablar de la pesca, normalmente nos dirigimos a pensar que son hombres los que todos los días se tiran al mar a pescar. Son hombres los que construyen las artes de pesca. Son hombres los que administran las villas pesqueras, las pescaderías. Pero hay mujeres también. El detalle está en que la historia, la sociedad patriarcal se ha encargado de invisibilizar a las mujeres. Pero las mujeres están. Ahora, ¿dónde están las mujeres en la pesca? Y de eso entonces, si yo logro mover la cosa esta, lo logré, vamos a seguirle los pasos a las mujeres en la pesca. Aquí están viendo a dos de ellas. ¿Y dónde están las mujeres en la pesca? Bueno, las mujeres están en las pescaderías, administrando las pescaderías, llevando la contabilidad en las pescaderías, atendiendo a los pescadores, en este caso, Débora Esther Sepúlveda, administra la pescadería
Ocean Harvest en Aguadilla, en el pueblo de Aguadilla. Ella es una joven que antes se dedicó, y lo mío, tengo que advertirle, son historias de vida, son historias que yo he ido con la trayectoria de trabajo recopilando. Así que son historias orales que luego hemos puesto de esta forma para que ustedes las puedan disfrutar. Deborah Esther tiene unos 25 años, antes fue fiadora, trabajaba en las cortes, sí, era fiadora, y su papá, ella quería tener un negocio propio, ella no sabía absolutamente nada de la pesca, y su papá le compró esta pescadería en el sector Higüey, en Aguadilla. Y ella misma lo admite, los pescadores no me respetaban. Tengo 25 años, soy mujer, soy joven, no sé nada de la pesca, pero ella se encargó de aprender. Al sol de hoy, la fui a visitar recientemente, ella continúa administrando su villa pesquera, ahora tiene unas situaciones, están construyendo una barbaridad al frente de la villa pesquera, que le tiene, de la pescadería, que le tiene prácticamente imposibilitado el paso para llegar allá, pero ella sigue. Allá ustedes la ven con 2 de sus pescadores y se ganó el respeto de ellos. Así que una de las mujeres usted la encuentra en una pescadería privada, administrándola, limpiando y vendiendo el pescado. La próxima mujer de la que les quiero hablar son 2 mujeres en realidad. ¿Dónde están esas mujeres? Miren, es que las tenemos donde quiera. A veces se nos imposibilita ver dónde están. Cuando yo le dije a Bernard que quería hacer el trabajo de mujer en la pesca, yo misma estaba ciega ante dónde es que están las mujeres. Yo estoy pensando que solamente son pescadoras, pero no. El trabajo de las mujeres en la pesca trasciende solamente la pesca. En el caso de estas 2 mujeres, son Lisa Flores, la de la camisa amarilla, y Sonia Vega, la de la camisa que dice I love New York. Ambas viven en La Parguera. Lisa, la de la camisa amarilla, por años trabajó como en tribunales, era como secretaria, dactilógrafa, una cosa de esta, y Sonia vivía en La Parguera, haciendo su vida. Entonces, Lisa se regresa, dicho sea de paso, Lisa es natural de Cabo Rojo. Se dedicaron entonces a la pesca, Lisa es pescadora y Sonia es su proel. Pero no solamente se dedican a pescar, ellas hacen más labores. Como en el mundo de la pesca, ellas, por ejemplo, ayudan a pescadores comerciales que tienen problemas con sus licencias a buscar su licencia, dan charlas, hacen muchísimas cosas y todas relacionadas al mundo de la pesca. Entonces, encontrar una mujer proel también es una cosa maravillosa. Un proel no es otra cosa que la persona que acompaña al pescador o a la pescadora, que se encarga de mantener el bote, de mantenerle los aperos listos, si es buzo, de mantenerle la boya, de seguirlo, etcétera, etcétera. Así que una mujer como una mujer, y todos los días se acompañan. Hoy en día Lisa no está pescando comercialmente, sin embargo, todo el pescado que come su familia lo pesca ella, ya sea con cordel o levando lanzas que ella tira y que sabe perfectamente dónde las tira. Es una cosa muy curiosa. Yo estuve con ella en varias ocasiones y yo le decía, ¿cómo tú sabes dónde están las nazas? ¿Cómo tú sabes? El conocimiento de esta gente es una cosa que no tiene límites, es maravilloso. Y ella me decía, ¿tú ves aquel monte allí? Yo sé que en tal fila, en tal sitio, en la Piedra Blanca, ahí está la nasa. Y efectivamente ahí estaba la nasa. ¿Dónde están las mujeres en la pesca? Yo no había pensado, jamás se me ocurrió a mí pensar que una mujer que organiza un festival de pescadores, que una mujer que rescata la procesión a la Virgen del Carmen de Puerto Real, es una mujer en la pesca. Es una mujer en la pesca, está dedicada en alma, vida y corazón a sus pescadores. Ella se dedicó a rescatar el festival ella fue parte del comité que organizó el festival de los pescadores en Cabo Rojo, que se hizo muy famoso. Hoy en día lleva otro nombre, creo que se llama la Fiesta de los Pescadores en Cabo Rojo. Yolanda Rodríguez Ortiz, de Puerto Real en Cabo Rojo, una mujer en la pesca. Aquí tenemos otra. ¿A quién se le ocurre que una ostionera es una mujer en la pesca? Pues sí, lo es. Blanquita, Hortensia Rodríguez Inorio, de Boquerón, Cabo Rojo. Yo estoy segura que muchos y muchas de ustedes han pasado en alguna ocasión y la han visto. Ella es una mujer muy bajita, frente a su mesa vendiendo los ostiones y las almejas que ella recoge. Lo curioso del caso, y quiero hacer referencia a algo que Giselle me escribió en Fuete y Verguilla, es que ella hablaba de una cosa que yo también recogí en las entrevistas que le hice a estas mujeres. Todas las mujeres hablan de que cuando van al mar tienen una sensación de paz, de tranquilidad. A ellas les provoca placer ir al mar.
Y Blanquita dice lo mismo, a pesar de que ella sabe que se expone a unos peligros de que se puede caer, etcétera, etcétera, y como va sola muchas veces, pero ella dice que la paz que ella tiene allí, no hay nada que la supere. Así que a Blanquita la podemos encontrar, otra mujer del mar, recolectando ostiones en las raíces de los mangres, almejas en la arena, o vendiendo su pesca y administrando su kiosco en Boquerón. Además de esto, con lo que ella produce en ese kiosco, ella es quien sustenta la economía de su hogar, porque su esposo está prácticamente inválido, así que no tienen otra forma de proveer el ingreso, y ella es la que lo provee con lo que produce en el kiosco, con las ventas en el kiosco de la almeja y las otras. Otras dos mujeres, Lucrecia Luciano Vélez y su hija Elin Barber Luciano, de Puerto Real en Cabo Rojo, pasan desapercibidas, tampoco nadie piensa en ellas dos. Yo fui a Puerto Real y pregunté cuántas mujeres hay dedicadas a la pesca aquí, y le pregunté a muchos hombres y solamente me mencionaron una, y ya ustedes vieron, llevamos tres. Lucrecia y Elin. Lucrecia se dedicó a la pesca y fue proveer de su esposo, y dejó de pescar el día que su esposo tuvo un accidente. Su esposo era sordo, estaba en el agua y no escuchó cuando vino otro bote, lo impactó y murió. Desde ese día ella no volvió a pescar. Sin embargo, los conocimientos de la pesca, ella se encargó de pasarlo a sus hijas, y ahora, hoy en día, sus hijas continúan con ese oficio y se dedican a pescar. Aquí tenemos otra mujer. Acá nos vamos a la zona este de la isla. Betsaida Velázquez Ortiz es la secretaria de la Villa Pesquera Punta Tuna en Maunabo. Además de eso, es proveer de su esposo, pero ella es dueña de su lancha. Ella es dueña de su lancha y te lo dice con mucho orgullo. De hecho, ella está posando al lado de su lancha y ella sale a pescar, y ella se conoce las artes de pesca también como cualquier otro hombre, y conoce todo lo que tiene que ver con la pesca. Incluso el día que yo fui a hacer la entrevista, ella estaba colaborando con hombres que estaban preparando promo para ponerlos en las redes de pescar. Aquí tenemos a otra mujer, Jazmín Seda, en El Corozo, en Cabo Rojo. Jazmín es la administradora de la Villa Pesquera Crazy Fish en Cabo Rojo. Cuando ella entró a administrar esa villa, la villa estaba en manos del municipio de Cabo Rojo. Somos aguerridas las mujeres de Cabo Rojo. Ella administraba, la villa estaba en manos del municipio de Cabo Rojo, y ellos rescataron esa villa que le pertenece al Departamento de Agricultura. Allí la tenían para poner trailers, para hacer actividades, pero los pescadores no podían entrar a ella. Así que ella se orientó bien, hicieron, como yo digo, una de mis palabras favoritas, hicieron un revolú y lograron rescatar la villa y la llevaron a estas condiciones. ¿Qué hace ella además de pescar, además de ser cruel, llevar sus cursos, de gestionar las licencias? Todos los domingos tienen un kiosco que aparece detrás de ella en la foto de abajo, y en ese kiosco venden pez león con tostones, y de esa forma le añaden valor a lo que pescan y aumentan los beneficios para sus pescadores y para la villa. Aquí tienen una familia completa de mujeres: Santa, Virginia, Maritza, la nena. Son huelleras en Cabo Rojo. La señora mayor, que es Santa, la señora de los espejuelos en la parte de atrás, empezó como pescadora, y la sabiduría de ella es que con un caldo de pescado todos los males se curan. Ella ha llegado, ya tiene 90 y pico de años, y ella dice, depende del momento en que se lo pregunte. Hay momentos en que te dice que tiene 91, hay momentos que te dice que tiene 94. Eso depende de cuánto caldo de pescado haya tomado en ese día. Así que ahora ella le pasó sus conocimientos a sus hijas, a sus nietas y a sus bisnietas. Y tiene un nieto también que puso. Todas ellas se dedican a coger los bueyes, cuando no están en época de veda, en los mangles alrededor de su casa, y luego los venden, y de esa forma también producen el sustento para la familia. Y aquí tenemos a Londra, a Génesis y a una amiguita en Maunabo. Dos de ellas son las hijas de Betsaida, la que vieron hace un ratito orgullosamente con su bote, y ellas están aprendiendo a pescar en el muelle. Y el día que yo fui, a mí me estuvo muy curioso y las tuve que retratar, porque ellas saben ya a su corta edad escamar los pescados, cortarle la cabeza, limpiarlo y tenerlo listo para comérselo, aunque el pescadito sea así de chiquito, pero ellas saben. Así que es una forma también en que estas mujeres están haciendo que otras mujeres adquieran el conocimiento y pasándolo adelante para que no se pierda. Finalmente, qué lástima que no escuchemos.
Es una lástima que no podamos escucharla, pero la sabiduría de María de los Ángeles, pescadora en Punta Pozuelo, en Guayama, es que con un pescado frito y un plato de arroz y habichuela, nadie se muere de hambre. Y eso es una de las cosas que estas mujeres están tratando de perpetuar, esa sabiduría culinaria, ¿correcto? Pero también puede ser con bacalao, ¿verdad? Finalmente, finalizo mi ponencia, y valga la redundancia, con una cita de Mitsuya Yamada. Ella es poeta, ella es una activista américo-japonesa, si se puede llamar de esa forma. Reconocer nuestra propia invisibilidad significa por fin encontrar el camino hacia la visibilidad. Y con este trabajo de la mujer en la pesca que hicimos para el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, y que yo espero que continuemos haciendo en otro próximo número, estamos trayendo a la luz de todo que existen mujeres que se dedican a hacer oficios que normalmente hubieran sido reconocidos solamente de hombres. Muchísimas gracias. Sorpresas de la vida, ¿verdad? Bueno, viene ahora el doctor Manuel Valdés Piscini. Él es natural de Santa Juanita en Bayamón, graduado de Antropología y Sociología en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Luego estudió en Stony Brook, donde culminó una maestría y un doctorado en Antropología. Fue profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y actualmente es profesor de Antropología, Sociología e Historia en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Lo que antes se conocía por el colegio, y mucha gente todavía se niega a decir otra cosa, ¿verdad? Ha sido director de CIGRAL Puerto Rico, el Centro de Investigación Social Aplicada, CISA, y el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, CIEL, todos en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Sus intereses de investigación giran en torno a las costas y la relación de los seres humanos con la naturaleza. Es coautor del libro La transformación del paisaje puertorriqueño y la disciplina del Cuerpo Civil de Conservación, 1933 a 1942, y el libro Fisheries at Work, Workers at Sea, A Puerto Rican Journey Through Labor and Refuge. Sus trabajos son, por lo general, proyectos interdisciplinarios, siguiendo un poco la tradición de los anales. Una buena parte de su quehacer intelectual durante varios años se ha enfocado en la pesca y la cultura pesquera en Puerto Rico. Muestra de eso es su más reciente libro, Una mirada al mundo de los pescadores en Puerto Rico, una perspectiva global. El título de su ponencia, Funche sin bacalao es solo harina pelao. El bacalao es en la dieta puertorriqueña. Le damos la bienvenida. Agradezco buenas, sí. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho para este evento. No me gusta empezar una charla con una aclaración, pero debo hacer una aclaración. El título de mi ponencia era el título del evento, originalmente. Y Carlos Carrero me pidió que yo hablara de lo que yo quisiera. Y yo había decidí venir a hablar de cuando yo era chiquito. Así que esto no va a ser sobre pescadores ni bacalao, va a ser sobre mí, de cuando era chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir yo sobre el funche y el bacalao cuando tenemos una obra maestra en Puerto Rico, que es Puerto Rico en la olla, de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, que nos ha regalado quizás las mejores y más deliciosas páginas sobre esto? Nos ha explicado qué es el funche, esa especie de marota de harina de maíz con agua, con
él dice que con leche, pero yo creo que el agua fue esencial ahí, y que fue parte de nuestra dieta esclava, negra y proletaria, que se mezclaba con pescado y con bacalao cuando era necesario o cuando había, y nos ha hablado bastante sobre la relación entre el funche, su color, ¿verdad? El color de la gente que lo produjo y se lo comía, y también con las salazones. Así que si usted quiere saber sobre el consumo de bacalao y el consumo del funche en Puerto Rico, yo les recomiendo que vaya a esa obra, que es una obra esencial, en vez de escucharme a mí sobre funche y bacalao. Sin embargo, no rehuyo el reto de hablar del bacalao y hablar del funche y me interesa porque para poder entender la pesca en Puerto Rico, qué es lo que ha pasado los últimos 400, 500 años en Puerto Rico, hay que entender realmente el bacalao. Entonces yo quiero hablar sobre las obsesiones antropológicas, ¿verdad? ¿Qué trauma de la niñez pasó uno? Que de momento uno le dijo a papi y a mami, yo quiero ser antropólogo o antropóloga, o quiero ser arqueólogo. Bueno, y cómo yo llego a este asunto de la costa, cómo yo llego a este asunto de nada personal, de la cuestión de los traumas. Pero bueno, y yo quiero hacer un relato de cómo yo llegué a ese asunto. Resulta que yo empecé en este asunto, como dijo Miguel, Miguel y yo nos conocemos hace muchos años, más de 30, que empecé en la arqueología y empecé trabajando con Buzz Mantel. Y nosotros fuimos a hacer un estudio en Cabo Rojo y nos quedamos en Boquerón y empezábamos a hacer diversos estudios. Y estábamos reestudiando los yacimientos que había excavado Irving Rouse en los 30, y uno de ellos era el de Ostiones en Belvedere. Y todos los días, por unas semanas, pasábamos por Puerto Real de Cabo Rojo, y yo pasaba por ahí y por las tardes nos dábamos unas cervezas ahí en la pescadería, y yo decía, ¿cómo es posible que esto es tan diferente al resto de la isla? Porque hay una diferencia fundamental entre eso. Y lo otro que me daba cuenta era, ¿verdad? Pues estábamos excavando restos faunísticos, era la importancia del mar, de los productos del mar en las sociedades precolombinas, que luego vino esta cultura imperial y la cambió por una cosa que se llama el Gabus morrua, que es el nombre, ¿verdad?, del género y especie del bacalao del Atlántico. Así que yo empecé a interesarme por eso, y no hago nada más que llegar a Stony Brook en 1976, y uno de los libros que me dan se llama, para leer, había que leer una monografía toda la semana, se llama Cat Harbor, a Newfoundland Fishing Settlement, es decir, una comunidad en Terranova, en Canadá. Y yo terminé, de James Faris, y yo terminé de leer ese libro y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida, estudiar esas comunidades pesqueras como hizo este antropólogo en Canadá. Entonces un día llegué a Puerto Real en 1980, por la vía de Terranova, ¿verdad? Pienso yo que por ahí fue que... Entonces ahora los voy a torturar con mi vida personal, un poco más sobre mi vida personal, pero yo viví mis primeros años muy cerca de aquí, ¿verdad? Digo que soy de Santa Juanita, pero nací aquí en San Juan y viví en Sol 356 los primeros años de mi vida. Mi papá siempre me llevaba por las tardes al Boulevard del Valle a ver todo el océano Atlántico, y en ocasiones me llevaba a la zona de la Marina, la zona de la Puntilla, que ahí tienen una escena de cómo era en el siglo XIX, y realmente no había cambiado mucho en el siglo XX. Y cuando íbamos por ahí visitábamos las villas pesqueras, todo ese tipo de cosas, y mi papá me llevó en un par de ocasiones a donde trabajaba. Él trabajaba en una firma que se llamaba Trigo y Hermano, y que era una importadora de bacalao, pero también era una firma de
una firma de seguro. Era una firma bastante diversificada en esa época. Y yo lo que recuerdo es la primera vez que entré a Trigo y Hermano, fue el golpetazo de esa peste a bacalao y a arenque ahumado que me dio en la cara. Eso se combinó con el hecho de que mi papá le fascinaba el bacalao, cosa que yo en los 60 no comprendía, porque la dieta puertorriqueña tenía otra serie de cosas. Había pollo, había hamburger, había unas cositas que se llamaban los fish sticks. Algunos de ustedes se acuerdan, los espaguetis enlatados, los hot dogs, toda esa cosa. Y yo creo que esa peste a bacalao configuró de alguna manera mi psiqui, y un día llegué a los archivos de St. John, la capital de Terranova, en búsqueda de la ruta del bacalao de Canadá a la mesa de los puertorriqueños. Y quisiera narrar algunas cosas sobre esa peste a bacalao y mi golpetazo en Trigo y Hermano, que mi memoria sitúa más o menos así entre 1961 y 1964. Yo de esas visitas recuerdo la oscuridad de los almacenes, recuerdo las estivas, recuerdo los cubículos, recuerdo que era un sitio muy oscuro. Yo hoy quiero imaginarme que uno de esos días, cuando yo estaba de la mano de mi padre por allí, me encontré con un tipo que se llamaba de apellido Cruz, C-R-E-W, que yo me lo imagino, ¿verdad? Porque no tengo ningún dato. Me lo imagino como un hombre alto, vestido con una chaqueta sport, mientras visitaba Trigo y Hermanos ahí, todo como hacía todos los días con los comerciantes, como hacía con todos los comerciantes de bacalao en esa época. Me lo imagino como un tipo simpático, ¿verdad? Yo nunca lo vi, pero yo me lo imagino como un tipo simpático, de gestos agradables, inspirador de confianza. No sé, me parece que no conocía el castellano, pero no me extraña si lo hubiese conocido y sabido. Tenía pinta de antropólogo, me lo imagino como un antropólogo con una libretita en las manos, tomando notas, y con un buen conocimiento sobre los sistemas de familia, y como Clifford Geertz sugiere, ¿verdad? Un texto denso, antropológico ahí, y a veces reflexivo. En algunos momentos, bueno, escribía sobre todas estas cosas, pero en otros momentos sobre la llovizna, sobre los adoquines de San Juan, todo ese tipo de cosas. Bueno, usted dirá, ¿de dónde ha sacado, de qué resquicio de su imaginación ha sacado eso? Bueno, Cruz tenía un puesto muy importante, era el representante oficial de una especie de corporación y grupo que se llamaba NAFEL, Newfoundland Association of Fish Exporters Limited, que tuvo sus orígenes en una junta de pesca que hubo en los años 30 y que controlaban todo el mercadeo de bacalao para todo el planeta, ¿verdad? Y entonces ellos en un momento organizaron a los importadores, la gente que en sus países importaba, y le llamaban a ellos los exportadores de bacalao. Y él se pasaba, este señor Cruz se pasaba visitando a todas las casas, a Méndez y compañía, que antes de vender vino vendía bacalao, a Esmori, a toda una serie de Abadrena, a sobrinos de Izquierdo, a toda esa gente por todo ese barrio de la Marina. Yo no sé cuándo empezaron a aparecer estos individuos que realmente eran unos espías comerciales, ¿verdad? Porque estaban allí averiguando todo lo que entraba y salía de Puerto Rico. Pero en 1936 hubo un embarque de bacalao podrido en Puerto Rico, y dos de los importadores, Padrena y Sobrinos de Izquierdo, decidieron no comprarlo. Entonces no lo podían ni siquiera revender, ¿verdad? La aduana le dijo a esta gente, dijo:
ustedes esto ni siquiera se lo pueden vender a los negros de las Antillas, porque al parecer cuando llegaba un bacalao podrido, lo que se hacía era que se lo vendían a San Tomás, se lo vendían a Nevis, se lo vendían a otras islas. Y ahí es que yo veo ese documento en NARA, ¿verdad? En los archivos en Maryland, y empiezo a interesarme sobre todo este tipo de cosas. Bueno, es un relato sumamente complejo, donde hay toda una serie de detalles sobre las aduanas, sobre el cónsul de los Estados Unidos en Canadá, porque hay unos reclamos sobre el bacalao y sobre los bancos. Bueno, pero ¿cuáles bancos? El Royal Bank of Canada, que esa es una foto de su sucursal aquí en San Juan, el Banco de Nueva Escocia y el National City Bank de Nueva York, que era de donde salía también parte del bacalao, porque llegaba hasta Nueva York y de allá llegaba hasta acá. Yo vi ese documento y yo dije, bueno, si yo un día voy a Terranova, debe haber documentos en Terranova sobre el bacalao de Puerto Rico y sobre el consumo del bacalao en Puerto Rico. Y efectivamente, un día me tiré una semana para allá para darme cuenta de que estaba más cerca de Groenlandia que de Nueva York, ¿verdad? Así es que lo vi. Y ahí encontré, no solamente en el archivo, sino en el archivo marítimo de la universidad, una gran cantidad de expedientes sobre Puerto Rico. Lamentablemente me tocaron como 2 días desquiciados en la Universidad Memorial, los últimos 2 días, y ahí habían todos los récords de la gente de la ANAFEL, los agentes de la ANAFEL que estaban aquí en Puerto Rico, que iban todos los días y escribían su diario de campo sobre todo lo que conversaban con todos los importadores de Puerto Rico, en lo que yo he denominado pues una cargada agenda comercial. Debo admitir que en todos esos informes, y voy a leer de mi ponencia, debo admitir que en esos informes hay cosas que yo no entiendo, porque contienen detalles y una especie de intríngulis comercial que yo no domino, pero que empiezo a conocer. Porque, ¿saben? Una cosa es hablar con frases prefabricadas sobre la economía mundo, la globalización, la circulación de mercancías a escala global, y otra cosa es entender los vericuetos del mundo comercial transatlántico y atlántico. Un mundo compuesto por una competencia entre países, promesas de pago entre los importadores y cartas de crédito, las promesas de envío, sobre todo en Cuaresma, los envíos a consignación, las rutas, las condiciones, la complejidad de calidad de bacalao, ¿verdad? Es un mundo de expertos, como dice Bustillo de la Puente sobre los compradores de bacalao en España en el siglo XVIII. Ese es un mundo de expertos. Los contratos, el sistema de cuotas, que todavía estoy por calcular porque a algunos le daban 20% y un octavo. Y bueno, los otros octavos, ¿cómo estaban repartidos? ¿No? Pero una cosa sumamente compleja en un mundo comercial que se manejaba por telegrafía y por una telefonía apenas incipiente. Y un mundo complejo que no solamente incluía Terranova y Francia, que tenía unos bancos pesqueros en Terranova, sino que también incluía las Islas Faro en Inglaterra y otros mercados como Noruega, pero quien nos vendía a nosotros el bacalao fundamentalmente era Terranova. Y bueno, entender toda esa compleja geografía que voy a tener que apretar acá, es muy difícil, sobre todo porque la producción del bacalao en Terranova se hacía a un bajo costo, usando mujeres en la salazón, pagándolas a precios ínfimos. Su trabajo, el trabajo de los niños
que también se pagaba a un precio ínfimo, y sobre todo, y lo voy a mencionar así, no lo voy a explicar por si acaso hay alguien que quiere preguntarme, y sobre todo por la cacería de los pinípedos. Así que se lo dejo ahí para que le pique la curiosidad, me pregunte luego. Bueno, entonces hay en todos esos documentos una construcción de cómo estaban organizadas las casas comerciales en Puerto Rico. Venían y hacían una especie de profiling de los importadores, quiénes eran los mañosos. Los hermanos Trigo eran considerados como de los mañosos, quiénes eran los malapagas, quiénes constituían un monopolio de facto, que era Méndez y compañía, era el monopolio de todas esas cosas. El asunto del recibo del bacalao y cuando llegaban los barcos del bacalao, era una espera tan angustiosa como la espera de Ulises por parte de Penélope. Y estoy citando de los diarios de campo de uno de los agentes, cómo se distribuía ese bacalao, cómo se distribuía por toda la isla, las sutilezas de cómo manejar a esta gente culturalmente. El viejo Manolo Badrena se muere y Robert Carr, que es uno de los agentes, le manda un cablegrama y lo documenta en sus notas. Le dice: envíenle las condolencias porque esta gente aquí abajo les interesa mucho esas cosas, es una cuestión de cortesía y respeto para esta gente. Y además había un intercambio ahí cultural, ¿verdad? En un momento uno de los importadores se lleva uno de los agentes para que conozca su mundo comercial y su mundo cultural, se lo lleva a un hotel a ver los chavales en la década de los 40. No, o sea, había una relación cultural ahí muy importante. El año 47, y voy a tratar de sintetizar acá, pero el año 47 va a terminar como el Rosario de la Aurora, porque la firma de Trigo y Hermanos, de Sobrinos de Izquierdo, bueno, el día primero del año 48, se encuentra la gente con Manolo Badrena, y Manolo Badrena le dice: ¿te enteraste que Trigo y Hermanos, los hermanos Trigo se separaron de Sobrinos de Izquierdo? Dice: no, de veras. Y entonces van a formar su propia compañía. Hay cierto pudor en las notas de campo, porque dice: hay unas cosas ahí que yo no me atrevo ni a contar, pero entonces uno como antropólogo, ¿verdad? Los antropólogos somos medio chismosos, entonces queremos tener todo el marco de todo lo que pasó con la familia, pero hay suficientes datos para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó ahí. Y pueden hacer un psicoanálisis si quieren, ¿verdad? Las rupturas con la madre. Hay dos hijas que están casadas hay dos hijas que están casadas supuestamente con unos nobles en España, y la madre los quiere traer para que se hagan cargo del negocio. Y los pobres hermanos Trigo dicen: pero ¿cómo tú vas a traer esos dos bambalanes? Me imagino yo que le dijeron: ¿cómo vas a traer esos dos bambalanes para acá para que se queden con el negocio? La madre le dice, que es la viuda, le dice del viejo Trigo que se muere, le dice: no solamente eso, sino que yo les voy a bajar el sueldo a ustedes, a los hijos. Tiene un hijo del lado, pero tiene 3 hermanos. Y sabe que en literatura medieval y todo eso, la cuestión de 3 hermanos es una cosa fascinante. Pero bueno, ellos se niegan, la madre no quiere aceptar un dinero que les dan. Entonces los Trigos arman su negocio de bacalao en 1948. Ya están operando en 1948. La madre insiste que estos tipos son unos hijos de puros negocios, que son capaces de las cosas más horribles. Pero ¿sabes quiénes son los Trigos? Los Trigos van a desempeñar un papel también importante en esto. Néstor, esta próxima foto es para, creo que
va a ser para ti. Los trigos están insertados en la realeza puertorriqueña, ¿verdad? Uno puede hacer 20.000 de composición y de construcción cultural de esa foto. Yo no voy a entrar y me he pasado pensando en ella por días consecutivos. Pero a mano izquierda allá está doña Miriam cuando era joven. Sí. En la esquina. Y al lado está Benigno Trigo, que estaba casado con Rosario Ferrer. Por lo tanto, los trigos estaban ubicados en la realeza puertorriqueña, eran miembros de la Cámara de Comercio. Ahí en la primera fila hay uno de los trigos. Diversificaron su capital con la Caribear, algunos de ustedes la recuerdan, Sí, que movía las cosas por todo el Caribe. Y bueno, ahí empiezan los trigos y los seguros, que ahí es donde entra a trabajar mi papá, y ahí es donde yo entro con esta cuestión de Dedora al bacalao y la peste y la obsesión con estudiar todas estas cosas. Voy a solamente a mencionar, con la anuencia aquí de los compañeros, algunas de las cosas que aparecen y solamente ahí, algunas de las cosas que aparecen en esa documentación. Aparecen cosas sobre los embarques, la manera en que venían los embarques de bacalao a Puerto Rico, la calidad de los embarques de bacalao, que siempre fue un asunto central, el asunto de que los puertorriqueños estaban dejando de comer bacalao y contrataron a la compañía Vivier para que hicieran un documental. Y hay una carta que uno de los oficiales de Vivier le dice: aquí en Puerto Rico todavía se come bacalao, lo comen los hillbillies de las montañas, ¿verdad? Pero una carta en inglés, los hillbillies de las montañas, pero le dicen, nosotros tenemos que explicarle a los puertorriqueños el bacalao, la historia del bacalao de ustedes, pero también la historia del bacalao de nosotros, cómo es que nosotros nos insertamos en esa cosa de comer bacalao. La gente de Terranova está inventando. Le dicen que van a venderle capelán, que es un pescadito así, que parece una sardina, y empezaron a hacer eso. Eso no vino mucho a Puerto Rico, pero ese fue el fin de la pesquería del bacalao en Terranova, por razones que no voy a discutir ahora, pero si alguien me pregunta, porque esto es lo que se come, el bacalao come esto, y si usted se come esto, el bacalao no tiene que comer. Así que tan seguro, tan claro como eso. Entonces, aquí hay ¿verdad? Se menciona también de que hay un problema con las viandas, de que no hay tanta vianda para que la gente coma la vianda con el bacalao, cosa que Cruz Miguel ha documentado también en su libro. Y recientemente Cruz Miguel aclaró una de las grandes deficiencias de su libro, que es la relación entre Gaby Fofuimiliki y Big Boy, ¿verdad? Si no es a Big Boy, no voy. Esta gente no anunciaban bacalao, anunciaban los hamburgues, que era lo que los chamaquitos de nuestra edad estábamos comiendo entonces. Y entonces, esto era un mercado nuevo y la gente en los supermercados le decía, no, dame el bacalao en paquetito, porque eso de estar vendiendo el bacalao en penca, eso es cosa del tercer mundo, ¿no? Ya la cosa no es como antes. Hay otras cosas ahí sobre la demanda del bacalao, el mercado en Francia, el mercado en Noruega, cómo se meten esa gente en Puerto Rico, el asunto de los arenques, ¿verdad? Que también el que haya ido a una plaza en los 60 y en los 70, ese golpetazo del arenque en San Muera. Entonces hay un iluso que escribe, ahora es que está llegando el arenque a Puerto Rico. No, el arenque ha llegado a Puerto Rico desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX ha llegado el arenque. Bueno, en 1970 la escasez de bacalao en Terranova pues se hace sentir y nos empiezan a mandar un montón de cosas que no son bacalao, ¿verdad? Yo sobre eso he escrito en algo en 80 grados,
pero nos empiezan a enviar un montón de cosas que no son bacalao. Nos empiezan a mandar también otras calidades. Esta gente para vender bacalao se inventaron marcas. Rey Oro, así, escrito corrido, Rey Oro, Rey Orito, Buen Jíbaro, con distintas calidades, ¿verdad? Una vez la calidad baja, tenían que eliminar esas marcas del mercado. En el 70, la ANAFEL termina sus operaciones en Terranova, y en Puerto Rico se llevaron todos esos documentos. El director de la agencia LOS le dejó esos documentos a la Universidad de Terranova. Por ahí siguió la ruta del bacalao en Terranova. El gobierno se hizo cargo de las pesquerías, lo hizo de una manera absolutamente excepcional, porque pescaron todo el bacalao que había, y en 1990 tuvieron que cerrar toda la pesquería del Gabus Monrúa para toda la zona atlántica de Canadá. Y por eso es que ahora lo que nos llega es el Ferragra calcograma, que es el abadejo alasqueño o bacalao del Pacífico. Bueno, no es realmente el bacalao del Pacífico. ¿Ese es el que son 3 bolsitas por 5 pesos? Sí, ese mismo. Bueno, voy a leer el cierre de mi charla para darle una mirada al mundo de los pescadores y a las pesquerías locales. He tenido que entender el consumo del bacalao, así como su proceso histórico, el proceso histórico de la producción bacaladera, desde Escandinavia y el mundo vikingo, allá en las Islas Faro, del Clipfish hasta Terranova en las Américas, y asomarme al Pacífico con el asunto del abadejo alasqueño. Es un interés comercial que está atado a mi vida personal, un asunto que al parecer estaba, yo escribí en los avatares de mi vida, pero es que estaba en las cartas del tarot. esa vaina estaba en las cartas del tarot y en las cartas y en los avatares de mi familia. No deja de asombrarme la causalidad de mi encuentro con la peste a bacalao y Trigo y Hermano, para que después, en los años 90, yo me encontrara con Trigo y Hermano en el archivo de Terranova y en el archivo de la Universidad de Terranova. Y no se me escapa tampoco la coincidencia de los nombres de ambas capitales, Saint John y San Juan, ciudad en la que hoy comparto estas líneas, precisamente muy cerca de donde llegaba el bacalao. Agradezco a los archiveros en Terranova y también en Maryland, Fondo Semillas de la Facultad de Artes y Ciencias, la Biblioteca Digital puertorriqueña, donde hay muchas de las fotos, y a la vieja mía que me dio varios documentos familiares para yo poder precisar. Tiene 93, pero está más clara que yo. Así es que muchísimas gracias por escuchar esta historia personal sobre el bacalao. Bueno, vamos ahora vamos a tener 10 minutos para preguntas y respuestas. Alguien que tenga cualquier pregunta, estamos a la disposición. Ajá, profesor Lastambide. Porque estamos tratando de economizar un poco de tiempo, para que gente tiene otras clases. No, porque la compañera tiene clase ahora. Ya ves. Yo quiero agradecerle a todas, pero sobre todo a Manolo, porque hoy se me aclararon un montón de cosas. Primero, ¿por qué la sabiduría popular puertorriqueña usa la frase de quién es el que reparte el bacalao? Pues es el que sabe cómo se reparte el bacalao. Te conozco bacalao que ya se casa. Hay toda una explicación del aula popular puertorriqueña en tu ponencia. Segundo, que ciertamente cada vez descubro más raíces freudianas, los motivos de la investigación, la obsesión, y
te voy a dejar con la curiosidad, porque esto yo me puse a estudiar a Nelson Roque Frena. Y tercero, que al final parecería estar la explicación de por qué el bacalao, igual que la carne salada, de haber sido comida de esclavo primero y comida de pobre después, versus la carne fresca y el pescado fresco, hoy día son prohibitivamente caros y mucho más caros que el pescado fresco y la carne fresca. Pero aún así, o sea, aunque sea abadero de Alaska, sigue siendo pescado salado. Y entonces, ¿cómo? O sea, tus obsesiones tienen que haber llevado a la pregunta de cómo es posible que la comida de esclavo y la comida de pobre termine siendo más caro que la comida fresca. Sí, lo de Rockefeller no tiene que ver con una playa en Dorado, ¿verdad? Por ahí van los tiros. Bueno, el asunto del bacalao es que el bacalao es toda su construcción como objeto de consumo lo fue para los sectores pobres y trabajadores, proletarios de América Latina y sobre todo del Caribe. Y entonces, o sea, para darle, porque uno puede pensar que esta gente estaba pescando como 4 libras de bacalao o 1 millón de libras de bacalao. O sea, en el siglo XIX y el siglo XX, la primera parte del siglo XX, Terranova le vendía a Puerto Rico entre 22 y 35 millones de libras de bacalao seco y salado anuales. Éramos el mercado en el siglo XX, el mercado más importante, incluyendo Portugal, bueno, Portugal no tanto, pero Brasil, y consumíamos y comprábamos más bacalao que todo el Caribe sumado. Ahora, imagínate cuánto bacalao se tuvo que haber extraído de todos esos bancos. Y no solamente por la gente, los canadienses, sino porque en los bancos de Canadá hay unos bancos que se llaman Saint-Pierre y Miquelon, que son de los franceses. Y eso se repartía, ese bacalao se repartía en Europa. Por lo tanto, ese asedio contra el bacalao culminó en su colapso, en el colapso de sus abastos, de sus poblaciones que se pueden pescar en los años 90. Y el gusto del bacalao es un gusto puramente salado. Cuando yo fui en los 90 a Terranova, entré en un restaurante italiano, allí muy cerca de la calle Water, donde se tomaban estas decisiones, y me dijeron, tenemos un poquito de bacalao que se pesca y lo tenemos para el mercado de los turistas. Yo lo pedí. Aquello era una porquería porque era pescado fresco. La memoria caribeña del bacalao es salado, es otra cosa. Es cebolla, perejil, es recao, es otra cosa. Pero que era un pescado fresco. Pero ¿qué porquería es esta? Porque el bacalao es salado. Yo no sabía bacalao. Y eso es lo que pasa, que la salazón, pues, es también un proceso democrático, ¿no? Democratiza diversas especies y las hace pescado salado. Curiosidad que tengo, si puede aclarar mi ignorancia, ¿el bacalao es salado o es que le echan la salud? No, el bacalao se seca y se seca el solo al aire, que es otra categoría, y entonces se le echa sal para preservarlo, para matarle bacterias y para el proceso ahí de osmosis y eso, le vaya sacando el agua y lo vaya secando. Y se va por diversas capas de salazón, ¿no? Hay, según esas capas de salazón, es su calidad, que mientras más salado sea, y pues puede curarse más. Si es menos, le llamaban verde, pero había que enviarlo rápido a algunos mercados para comérselo un poquito más fresco.
Pero viendo las gráficas, la término que se puso ahí, yo no veía el arropamiento de mosca, como he visto en otros sitios, la carne como tal, que viene y se arropa de mosca y estaba. No sé si que las alas impactan. puede ser. La sal hace muchas cosas. La sal hace muchas Se ven cosas. las costas de carne antes de República Dominicana y eso está lleno de moscas. Sí, pero Una pregunta, ¿en Cuba también había ese mismo consumo que hay aquí en República Dominicana de bacalao? Sí, pero cuando uno compara las cifras, pues Puerto Rico era el comprador principal y superaba a Cuba por mucho. Bueno, superaba a Brasil, ¿no? Una cosa que uno no puede creer. ¿Pero qué explicación tú has encontrado? Bueno, ahí, esta es una hipótesis de trabajo. Los estadounidenses forzaron a Canadá a vender bacalao a un precio preferencial a Puerto Rico. Y como había un precio preferencial, los importadores podían comprar mucho y se instituyó el bacalao como parte esencial de la dieta de los trabajadores de la central. Entonces, pero claro, desde el siglo XIX está pasando esto. Pero entonces Terranova vio en este mercado y puso mucho esfuerzo en este mercado, a pesar de que era un precio preferencial, pero en Terranova podían producirlo bien barato porque podían pagar la mano de obra sumamente barata y para producir bacalao barato aquí murió mucha gente en Terranova en el siglo XX. Nadie ha preguntado sobre los pinípedos, pero los pinípedos son las focas. Entonces, los trabajadores del bacalao le pagaban una miseria y le pagaban como a los trabajadores del azúcar aquí en vale. Pero donde le pagaban en cash era en los viajes de cacería de foca. Entonces, la cacería de foca era que se montaban en un vapor, el vapor lo dejaba sobre témpanos de hielo, se retiraba, los pescadores iban y los cazadores iban y mataban las focas, las tenían y en unas 10 horas, 10 o 12 horas venía el vapor y los recogía. Y hay vapores que han explotado, vapores que se sobraron y cantidad de cazadores que se perdieron en témpanos y quedaron muertos. Entonces, esa historia tan dramática es parte del precio y el costo del bacalao puertorriqueño, imagino yo.